Marcos Espada Recendis con la ponencia Neuricipe cuminciana, agente causal de la Ya estoy acá. displisia Ahorita les comparto bulbosa pantalla, ¿sale? y en la maleza Galinzoga parviflora Bien, acá. entonces, Adelante, entonces tú me Marcos, por dices a qué favor. horas empiezo, ¿vale? Ya, ya de una vez. Después ajustamos tiempo al final. Un segundo. ¿Ya me escuchan? Sí, maestro, Sí. adelante. Ah, bueno, entonces ya nada más comparto pantalla y arranco, ¿no? Un segundo. ¿Ya ven algo de la presentación? Ya. Ya. Nada más hoy sí que arrancamos desde el principio. Bueno, buenas tardes, buenos días, grupo público culto y conocedor. Para mí es muy grato participar en este tercer Congreso Agroalimentario con el trabajo Neuricipe cuminiciana como agente causal de la cenicilla polvosa en la maleza Galinzoga parviflora. Este trabajo fue apoyado por el proyecto PAPIME PE 214619. Los autores es su servidor, Marcos Espada Recendis, ¿sí? Roxana Borda y la doctora Gloria Cita. ¿Sí? Entonces, arrancamos. Bueno, ahí tenemos de fondo el problema que vamos a tratar de explicar. Entonces, Galinzoga parviflora, ¿sí? Nosotros revisamos el trabajo clásico sobre biología de esta maleza, que es el de Warwick, 1983. Este trabajo habla de la biología de la maleza. Yo les recomiendo a los maleceros revisarlo y vamos a darnos cuenta que hace una caracterización con mucha precisión de esta maleza, ¿sí? Y ya Warwick de 1983 habla de Galinzoga parviflora como un reservorio de patógenos virales como el virus del mosaico del pepino y el virus de la punta rizada del tomate, y habla también del amarillamiento del áster. En términos, y también habla de otro grupo fitopatógeno que son los nemátodos como reservorio, que es Ditilencus, de especies del género Ditilencus, Megalongini, Terodera, ¿sí? Y de ahí retoma mucha información el trabajo de Dalmalas 2008. Dalmalas 2008 está bonito el trabajo desde el punto de vista agrícola. Nada más que Dalmalas, su trabajo es Galinzoga parviflora, su importancia agrícola, distribución y biología. Cuando yo veo ese trabajo, digo, bueno, pues ya tengo más información desde el punto de vista fitopatológico para abordar el tema. Pero lástima, Dalmalas 2008 habla precisamente de Galinzoga parviflora, pero desde el punto de vista maleza nada más, ¿sí? Warwick habla de la importancia de Galinzoga en Estados Unidos. Y ya Dalmalas en 2008 ya habla de la importancia mundial. Ahí Dalmalas consulta a Twitter en 1976 que dice que Galinzoga parviflora afecta a 32 cultivos en 38 países. Pues así está así vemos cómo lo maneja Dalmalas su trabajo de importancia agrícola. Mucha atención de Galinzoga como maleza. También yo lo veo bien porque Dalmalas pone en sus justos términos a nuestros maleceros, nuestros botánicos, y le da mucho crédito al doctor Villaseñor, que es compañero de aquí de la UNAM, lo mismo que el doctor Espinosa. Villaseñor, si han seguido las publicaciones de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Maleza, pues contribuyó con un trabajo interesantísimo en las teracias como malezas, ¿sí? Y precisamente el doctor Espinosa, allá Wageningen, lo reporta como el único trabajo en fitopatología que hay. Y estamos hablando de Holanda. Y el doctor Espinosa reporta, por ejemplo, Alternaria, ¿sí? Como organismo asociado a la semilla de Galinzoga parviflora, pero ya también lo considera. Y es el único, pero esto es en Wageningen. Dalmalas no habla nada de patología de la maleza. Otro dato interesante que lo toma
Dálmatas para México, habla de la doctora Vibrant, habla de 2 botánicos, 3 botánicos muy buenos aquí en México. Y también él dice que esta especie es importante en los cultivos de cítricos y caña de azúcar. Entonces, vemos este mapa de distribución de Galinsoga y es exactamente con todo el apoyo que tiene de la maleza o de la especie desde el 83 hasta 2008, se genera este mapa de distribución. Entonces, véanlo, como maleza, pues está todo dar el trabajo que pone Dálmatas, pero también cuando empezamos a trabajar la patología de la especie, pues aguas, porque viene un reservorio interesante. Nosotros trabajamos aquí en el Rancho Almaraz, aquí en la UNAM, patología de malezas. Ahí está Manuel arrancó la patología de malezas desde el punto de vista micoherbicidas. Bueno, nosotros trabajamos, es muy generoso el trabajar malezas, por esto, tiene doble resultado benéficos para uno en la producción agrícola. Uno, que de pronto vemos al hongo como un recurso y lo manejamos como microherbicida. Número 2, como fitopatólogo, ¿sí? Vemos qué patógenos tiene la maleza para ver si son reservorios importantes y que impacten la producción agrícola. Así como ya lo maneja desde Warpig hasta Dálmatas, dan datos importantes que provoca nada más por competencia Galinsoga. Todavía falta anexarle la parte fitopatológica. Y Protomyces, por ejemplo, los artículos que revisamos, que fueron de 2008 y Sclerotium 2017, así está la información muy reciente. ¿Sí? Son datos que vienen en la literatura. Lo que sí hemos trabajado es cenicilla vellosa en Galinsoga parviflora. Y en 2018 trabajamos esto con el patógeno, se hizo el diagnóstico y describimos, identificamos a Plasmapara galinsogae como agente causal de la cenicilla polvosa en Galinsoga parviflora. Y coincidió nuestros datos con un artículo que revisamos de 1987 de unos autores chinos. Y ahí tenemos este patógeno obligado, como los protocolos que hemos trabajado para patógenos obligados, hagan de cuenta que estoy manejando microcultivos para sapródidos facultativos y seguir una clave de identificación. Ya en materia, yo les recomiendo mucho este documento, Brown y Koch, ¿sí? Brown y Koch trae 707 páginas, ¿sí? Yo no conté cuántas cenicillas polvosas describe, pero quise en 2020, en el 2020, dice que Brown describe aproximadamente 900 especies de cenicillas que afectan a más de 10,000 plantas entre monocotiledones y cotiledones. Desde qué curioso, pero si vemos aquí abajo, ese trabajo de cenicillas en Australia pues está hecho por Brown, pero es altamente recomendable para los fitopatólogos, los que dedicamos en esto, trabajamos cenicillas esto. Porque vean, nada más la portada. Tenemos los que hace 10, 15 años, los clestotecios, aquí los tenemos en diferentes fases, ahora se llaman casmos. Y yo cuando menos trabajé la identificación con este artículo, Gelula, que trabaja una clave para especies de malezas que es atacada por cenicillas. Pero también viene la descripción del patógeno en cuestión aquí en el documento de Brown. Y apoyamos el trabajo con diferentes fuentes. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a platicarles en el trabajo. Materiales y métodos. Entonces, en cuanto a materiales y métodos, los que nos dedicamos a fitopatología, y sabemos que para trabajar lo que es rollas, que son patógenos obligados, lo que son cenicillas vellosas, patógenos obligados, o estas cenicillas polvosas son patógenos obligados. Entonces, trabajamos directamente para poder caracterizar, como si fuera un microcultivo, al patógeno directamente del medio de cultivo natural de su hospedante, ¿sí? De ahí, con una base bibliográfica muy fuerte, eso es importantísimo, que sea muy fuerte. Y una característica de Brown en sus contenidos es que maneja el esquema de, no sé si alguien conozca el trabajo
León Gallegos y Cummins, de 1980, que se llama Las Rollas de México, ¿sí? Que las identifica, las claves vienen por hospedante. Igual con Brown, ¿sí? Igual con el UTA. Ya ahora la tendencia no es manejar claves para identificar a nuestros agentes causales por género. Las claves del género de Puccinia, de Ericife, de Noricife, no. Las claves que tienen para identificar a grupos de hospedantes, a la familia, por ejemplo, o al género de hospedantes. Esto es extremadamente fácil, amigable, para poder hacer una identificación morfométrica. Entonces, necesitamos, si no hay microscopios con un software, como en este caso tenemos en la escuela, pues agarramos un microscopio con micrómetros a la antigüita, oculares y objetivos, los calibramos y vámonos. Y hacer preparaciones temporales, y lo único que vamos a manejar con cuidado son los medios de montaje. Hay medios de montaje que no quedan para los insumos que estamos trabajando, o no quedan para el patógeno que estamos trabajando, y hay que buscarle. En este caso usamos azul de lactofenol. ¿Qué resultados tenemos en cuanto a esto? ¿Sí? Entonces, síntomas y signos. Vean la característica. Esto lo hacemos directamente en campo, ¿eh? Entonces, rotulamos cuando empieza el proceso infeccioso. Vean, empieza el inóculo. Fíjense, aquí es interesante esta parte. El inóculo primario, ¿de dónde creen que viene? ¿Sí? De las malezas. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde se protege la estructura de protección para aguantar la fase primaria de la enfermedad? Pues de las estructuras sexuales, que son los casmotecios o clestotecios, como los quieran ustedes llamar. Y es lo que empieza, activa el inóculo primario. Y ese inóculo primario es muy incipiente, pero vean cómo avanza, ¿sí? A través de parches, manchas, llegan a coalescer y llegan a tapizar la lámina foliar. A nivel de campo, eso es lo que vemos. Vemos un tapizado del signo fitopatológico en el envés, ¿lo ven? Viene limpiecito. Ya a nivel de laboratorio agarra parejo, ¿eh? Pero a nivel de campo es lo que vemos. Y en cuanto a incidencia y severidad, vemos cuando menos en la maleza que afecta en rancha maleza en maíz, tiene una incidencia del 100%. Ustedes vean la severidad, por ahí de más del 60%. Entonces, si a eso le sumamos como reservorio, pues aguas con estos tipos de patógenos en el cultivo de importancia, en el huésped de importancia económica. Ahora, yo les comentaba, si hacemos este protocolo para hacer la caracterización morfométrica del fitopatógeno, vean qué generoso es. Sí, podemos hacer preparaciones y nos dan estos resultados, desde la formación del conidióforo hasta la caracterización típica del conidióforo en fase asexual. ¿Sí? Y vean lo agresivo que nos da estos protocolos, lo agresivo que es el fitopatógeno. A partir de la conidia se genera directamente el conidióforo. Fíjense que cuando nos metemos a las pipas de los fitopatógenos y lo estamos trabajando en esa fase, fíjense, a ver si no me sale un poquito, pero el tema está muy relacionado. Hemos visto a Coledotrichum sporoides que germinando la conidia tiene hasta 5 tubos de germinación. Y la parte distal del tubo de germinación forman los apresores. Entonces, esa es la eficiencia de los fitopatógenos al atacar al huésped. Entonces, vean, la propia conidia se genera el conidióforo, y el conidióforo se genera las unidades de reproducción. Entonces, teniendo esas estructuras, a través del protocolo que acabamos de platicar, pues es bien fácil seguir una clave morfométrica. Y más ahora, por ahí de 1998 a 2010, 2011, pues la identificación era meramente molecular. Yo les invito a revisar todos estos documentos que estamos usando para argumentar el trabajo, y se van a dar cuenta que ya no es nada más la parte molecular para afinar un diagnóstico, sino ya vienen combinados, parte molecular, parte morfológica. Entonces, 2 elementos importantes para hacer el diagnóstico. Entonces, pues uno celebra porque de pronto teníamos claves de especies de un género fitopatógeno, y
hay géneros que tienen 100, 200 especies y es bien difícil escribir una clave. Pero con esas modalidades que yo le echo porras al doctor Gallegos, que agarra sus claves morfológicas, morfométricas y las coge, las trabaja por hospedante. No, hombre, pues así es bien fácil hacer el reconocimiento y la caracterización. Entonces, tenemos, vean, esto lo hacemos en microcultivos, si han manejado saprobios facultativos. Vemos desde la germinación y algunos, como ven, empiezan a formar los conidióforos para seguir, aprovechar, el patógeno tiene que aprovechar esa fase de condiciones ambientales y tejidos sanos susceptibles. ¿Para qué? Para aumentar las poblaciones. Si las condiciones son adversas, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pasa a fase primaria. Ahorita regresamos a esta. Pasa a fase primaria el desarrollo de la enfermedad. Y vean cómo el tejido, el micelio se empieza a organizar para formar tejidos. Y esos tejidos se siguen organizando, ¿para qué? Para organizar las fructificaciones sexuales. Entonces, vimos en el rancho que si las temperaturas están abajo de 20 grados centígrados, ¿sí? Empieza la formación, se empieza a organizar el tejido y empieza la formación del casmotesio. Pero si cambian las temperaturas más altas, ahí se detiene la organización del micelio en tejidos y por lo tanto se detiene la formación de casmotesios. Entonces, para nosotros fue difícil ver, así como viene el libro de Brown, ¿sí? Que se recomienda ampliamente, no sé, los que nos dedicamos a esto, 3,100 pesos que cuesta el libro, que te trae 900 descripciones de semillas, no, me te haces millonario en diagnóstico de semillas. Entonces, regresemos a esto. ¿Y nosotros qué hicimos? Cuando ya hicimos la identificación, pues comparamos la caracterización asexual con dos autores diferentes. Brown describe este patógeno en Senecio Maceni, y después encontramos el artículo de Wanlimacin 2015, describe este patógeno en otra compuesta, en Vides pilosa. Y nosotros trabajamos en otra compuesta, Galinsoga parviflora. Pero el autor de 2015 lo identifica su patógeno desde el punto de vista morfométrico con la clave que viene en Brown y Cook. ¿Sí? Nosotros identificamos con el UTA, ¿sí? La especie. Pero los dos llegamos a lo mismo. Y vean la caracterización de la especie en los diferentes hospedantes, es muy similar. Solamente el conidióforo en Brown y Koch en Senecio se nos dispara. Pero casi todas las estructuras somáticas están dentro del rango que están las tres descripciones. Bien, entonces, regresamos a esto. Maestro Marcos, por favor, concluya porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, concluimos. Entonces, ahí están las descripciones que usamos nosotros con los tres autores, ¿sí? Y la de nosotros. ¿Y cuáles son las conclusiones? Así rápidamente, Manuel, ¿sí? Revisamos que Galinsoga tiene una distribución bien mundial. Y Norisilgia cominciana fue la agente causal, y la maleza la encontramos en maíz, la severidad es muy alta, entonces ojo con eso. La ventajota que el rango de hospedantes en cultivadas únicamente hasta el momento se afecta a stevia. Bueno, entonces les agradecemos, nada más vemos dos diapositivas más, el agradecimiento al proyecto PAPIME que financió esto, ¿sí? Y la literatura. Si tienen preguntas, estoy a sus órdenes. No sé si allá en Facebook, Manuel, haya algo. Quedó muy claro que nadie contesta, nadie pregunta. Pues realmente no tengo yo aquí ninguna pregunta. No sé si Manuel tenga algo en Facebook. A ver, adelante, vale. Te digo que no hay preguntas aquí. No hay preguntas. ¿Tú, Manuel, tienes preguntas? No, tampoco lo tengo aquí en el Facebook. Caray, su ventaja es ser profesor, creo que es no muy claro en la exposición. Pero a ver, jóvenes, si no tienen preguntas, pues también se les agradece. Y la recomendación, háganse de ese libro, pídanlo en su biblioteca. Brown 2012 es muy nuevo,
y no va a haber una sola descripción de una cenicilla vellosa que no esté en brown. Entonces, yo agarré la Vidi, no encontraba descripciones, agarré el brown y ahí está. Y la describe con mucha precisión. Ese y otros, ¿eh? Ese y otros. Entonces, si no tienen dudas, de todos modos les agradezco su paciencia. Bueno, ahí estás viendo tu constancia, Marcos. Se te hará llegar más tarde.